nuestra televidentes. Espero que tengan una muy buena mañana. El día de hoy nosotros nos encontramos con nuestro expresidente, político y abogado Sebastián Lerdo de Tejada. Buenos días, señorita Elizabeth y Mireille. Es un gusto poder estar esta mañana aquí con ustedes. El placer es nuestro. Me alegra tenerlo aquí para conocer sobre usted y un poco más sobre la nación. A mí también me alegra poder estar aquí y hablar sobre la nación y varios puntos importantes. Así es, señor. Comenzamos hablando acerca de usted. ¿De dónde es originario? Yo soy originario de Jalapa, Veracruz, y como dato interesante, yo fui el primer presidente mexicano, ya que nací en el México independiente y antes de mí los anteriores presidentes habían nacido en la Nueva España. Y yo nací en el México independiente, que en ese entonces ya se consideraba como nación. Excelente. ¿Y en qué fecha nació? Yo nací el 24 de abril de 1823. Sus padres debieron estar muy felices, ya que es el segundo varón, ¿verdad? Porque me enteré que usted tenía otros dos hermanos. Sí, es correcto. Tengo dos, Juan Antonio Lerdo de Tejada y Matute, y doña Concepción Corral. ¿Eres su hermano? Miguel Lerdo de Tejada, mi hermano mayor. Compartían ideas similares, ¿no es así? Así es, los dos tenemos la ideología de liberales. Y ambos se integraron en la política, ¿cierto? Así es, señorita Elizabeth. Hablando de eso, cuénteme, ¿cuáles fueron sus estudios? Yo me gradué de abogado en el Colegio San Ildefonso, de la Ciudad de México. Como dato curioso, años después me convertí en profesor de la institución. Wow, me parece excelente que como haya crecido tanto, hubiera sido fue profesor de su propia escuela en la que estudió. Es algo de lo cual me siento orgulloso. Es impresionante. Continuando con la entrevista, cuénteme, ¿en qué fecha fue usted presidente de México? Para ser exactos, mi presidencia inició el 18 de julio de 1872 y finalizó el 20 de noviembre de 1876. Cuénteme acerca de la relación que tuvo con el presidente Juárez. Durante el peregrinaje del gobierno por todo el país, se convirtió en mi compañero inseparable. Enfrentamos varios levantamientos militares que sucedieron. Wow, es asombroso. ¿Y qué hizo cuando falleció Juárez? Cuando falleció tomé la presidencia y durante mi interinato promulgué una ley de amnistía a favor de los que se habían levantado contra instituciones. Fueron excluidos los generales imperialistas y con muchas restricciones por los porfiriistas generó un levantamiento por parte de ellos. Sin embargo, logré restablecer la paz y ganar fácilmente las elecciones presidenciales por una notable mayoría el 15 de noviembre de 1872. Es asombroso cómo ha realizado hechos importantes. Cuénteme en qué consiste la ley amnista. Extingue acciones penales y sanciones impuestas respecto de los delitos que se establecen en el artículo 1 de esta ley, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo de los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable. Señor Lerdo de Tejada, cuéntenos, ¿cómo fue la inauguración del ferrocarril de México a Veracruz? Me agrada que preguntes eso, ya que es un acontecimiento importante. Dicho ferrocarril mencionado, también conocido como la primera línea, fue un suceso muy importante, pero también muy difícil de elaborar, ya que para ello se necesitó 10 viaductos, 148 puentes, de los cuales el más grande mide 228 metros de largo, 358 alcantarillas y 15 túneles. El trazo más difícil fue ubicado en Cumbres de Maltrata. El costo final de dicho ferrocarril fue de 27 millones de pesos. El ferrocarril fue muy importante por lo que usted me dice.
Pero después de todos estos acontecimientos que usted realizó, ¿usted participó en alguno de ellos como presidente antes de terminar? Cuando mi presidencia estaba por terminar, lo que realicé y lo que empecé a hacer fue hacer una campaña. Dicha campaña estaba basada más que nada en la propaganda para mi reelección a la presidencia. Sin embargo, causé disgusto en la población en 1876 e intenté hacer modificaciones legales para que me permitieran mi reelección. ¿Y pudo volver a la presidencia? Lamentablemente no, señorita. El 15 de enero de 1876, Porfirio Díaz aprovechó la situación para levantarse con armas con el plan de Tuxtepec. Díaz modificó el plan en palo blanco y reconoció a José María Iglesias como presidente interino. Mientras yo hacía todo lo posible y lo imposible para asegurar mi reelección, lamentablemente perdí la batalla. Es impactante, señor Lerdo de Tejada, que usted haya vivido todo eso. Así es, señorita. Después de haber perdido la batalla, me vi obligado a renunciar y le entregué el poder a Protasio Tagle y abandoné el país y me fui rumbo a los Estados Unidos. ¿A qué parte de los Estados Unidos se fue? A Nueva York. Ahí viví por el resto de mi vida. Nunca me casé ¿Por qué? porque viví desterrado el resto de mi vida. Y después de vivir ahí por el resto de su vida, ahí llegó a su fallecimiento, ¿no es así? Así es, mi fallecimiento fue el 21 de abril de 1889 y mis restos fueron trasladados a México. ¿Y dónde fue enterrado? Fui enterrado en la rotonda de los hombres ilustres. Ok, pues la verdad le agradezco su tiempo y su atención, señor Lerdo de Tejada. Esta información es muy interesante y valiosa para todos los mexicanos, ya que usted fue alguien importante para nuestra historia. El gusto es mío, señoritas. Me gustó mucho estar aquí en este día con ustedes y compartir información importante con ustedes y con el público que nos está observando. Gracias, señor Lerdo de Tejada. Nos despedimos con un gran aplauso para uno de los importantes personajes de México y para nosotros. Así fue el paso por la historia del primer presidente de México en el México independiente y de su legado. Fue un gusto haberlo conocido y que estuvieron con nosotros esta mañana.